Listo, bueno, entonces empezamos. Buenos días, muchas gracias por estar conectados luego de un tiempo de descanso, de meditación, que hace harto no aparecíamos por acá por este canal, pero hoy volvemos con un tema que es súper interesante y pues es de toda la relevancia de lo que hacemos pues en el centro y de todo lo que se está haciendo en temas de inteligencia artificial, ciencia de datos, bueno, todas estas tecnologías de la cuarta revolución industrial que pues todos bien sabemos que son bastante importantes. Entonces hoy tenemos a un invitado súper especial, súper importante, que es Germán Conbariza. Germán Conbariza es la persona que está al frente del nuevo programa de ciencia de datos que va a empezar a ofertar la Pontificia Universidad Javeriana. Entonces, pues esperamos que este programa académico pues sea un factor muy importante para todo el ecosistema de la ciencia de datos, de Machine Learning, de inteligencia artificial en Colombia. Bueno, también nos acompaña aquí Juan Pablo Pájaro, también hace parte de la Alianza Cabo, y quien les habla, José Francisco Mola. Entonces, pues me gustaría, Germán, que pues primero agradecerle, felicitarlo también por ese hito tan importante que seguramente va a generar un impacto pues supremamente pues claro, digamos a nivel positivo. Y pues nos gustaría que nos cuente un poco entonces, pues, quién es usted y, pues un poco ya entrar al detalle de lo que es entonces el nuevo programa del que estamos hablando. Ok, bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias Francisco y Juan Pablo por la invitación. No soy tan importante. No, ¿cómo que no? No, 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 claro que sí. Director del primer programa de ciencia de datos en Colombia, ¿no? Sí, 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 me dio la sí. oportunidad y vamos a echarle toda la energía para que este programa salga bien. De mí le cuento que soy matemático puro de la Universidad de los Andes, hice maestría también en matemática pura, después me fui a Canadá. Allá hice un doctorado, pero también en matemática pura, pero siempre me ha gustado la programación. Entonces hice un postdoctorado en ciencias de la computación. Hace 6 años más o menos estoy de vuelta en Colombia, en la Universidad Javeriana. Soy profesor en el departamento de matemáticas y me ha comenzado a interesar hace un par de años un poco más estos temas de aprendizaje de máquinas. Pues bueno, ahora se dio la oportunidad de que salió este programa, entonces pues vamos a echarle ganas a este programa a ver qué hacemos por la sociedad también, que yo creo que nos necesita tanto, sobre todo a los científicos de datos ahora es una necesidad como doctores, como maestros. Tengo una presentación, ¿arranco con la presentación o qué? Sí, sí, por favor, Sí, Germán. Germán, adelante, 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 claro que sí. Nosotros vamos a ir conversando a medida que tú vas haciendo la presentación. E intentamos tener una dinámica de que siempre sea en el programa que es jovial y aprendiendo sobre ciencia de datos. Claro, claro, me preguntan con toda confianza y al final de la presentación les dejo mis datos también, los que tengan preguntas, ojalá el otro año que ya salgamos de esta pandemia, de esta cuarentena, donde me inviten, yo voy a contarles la charla, a contarles qué estamos haciendo y los proyectos. A mí me gusta hablar de lo bueno y lo malo. Entonces, sí, ¿me confirman que ven mi presentación, por favor? Perfecto. Sí, sí, Listo. lo estamos viendo. Listo. Entonces vamos a hablar rapidito de qué es la ciencia de datos y qué tan confiable es. Si usted está interesado, por ejemplo, en estudiar en la Universidad Javeriana, en qué proyectos podemos trabajar e información sobre la carrera, como número de créditos, de materias y esas cosas. ¿Qué es la ciencia de datos? Entonces, fíjense que algo que comentábamos la semana pasada en el lanzamiento de la carrera es que en la BBC Mundo salió el año pasado las 10 habilidades laborales más demandadas en este momento, que son inteligencia artificial, computación científica, razonamiento analítico y computación en la nube. Esas cuatro las pongo porque son las cuatro que se van a trabajar dentro de la carrera de ciencia de datos. Son cosas que el estudiante va a aprender y pues vean ustedes que es una buena oportunidad para los que estamos pensando ya futuro en qué vamos a trabajar, pues ciencia de datos, inteligencia artificial es una muy buena rama. La ciencia de datos está metida en todo lo que hacemos. Por ejemplo, cuando escogemos un programa Netflix, la calificación de esto en el 2009, Netflix hizo un concurso y dio $1 millón a este grupo, Bellcross Pragmatic, que fue el que generó el mejor algoritmo, ¿de acuerdo? Para predecir o para calificar una serie. Entonces, ¿qué hace esto? Toma todos los datos de las series que uno ha visto, que uno ha calificado, y los datos que pueda agarrar de uno y con esos datos entonces le recomienda series o le dice esta serie le va a gustar con cierto porcentaje de seguridad. También hay
se está usando ciencia de datos. Por ejemplo, en este hospital Moorfields Eye en Londres se estrenó un algoritmo y, ojo, ahora que estamos hablando de ciencia de datos, a mí me gusta, hay una frase en inglés que se llama whistle words, cuando uno habla y está diciendo puras cosas sin saber o sin darles un hecho contundente, un respaldo a lo que uno está diciendo. Eso es lo que se llama whistle words. Entonces, a mí me gusta siempre poner las referencias de lo que estamos hablando para ver que esto es verdad, que esto se publicó en una revista importante como esta, Nature Medicine, que pasó un conjunto de revisores. Y aún así, puede que en algunas revistas pasen cosas malas, pero pues acá ya hay como un filtro. Entonces, en este filtro, en esta revista Nature Medicine, salió un algoritmo para, a partir de una foto, pop, encontrar enfermedades en el ojo, ¿de acuerdo? Germán, Dígame. déjame te interrumpo ahí en lo que tú decías en la primera presentación de que la ciencia de datos es la combinación de inteligencia artificial, computación científica, de razonamiento analítico, computación en la nube. Sigue siendo una de las, a pesar de, digamos, de que ya tiene una solidez científica y que de todas maneras hoy en día todo el mundo está buscando que las máquinas apoyen decisiones complejas del ser humano, y ya hay buenas muestras, como las acabas de mostrar en los proyectos. En este caso, el del ejemplo en salud es muy significativo. Ha sido muy dateado ese ejemplo del diagnóstico de la retinopatía en los ojos. De todas maneras, hay exigencias todavía, ¿no? Es una ciencia que está en la frontera del conocimiento y han habido ejemplos en los cuales hacen una comparación, por ejemplo, de usando los mismos datasets, eh, usando los mismos algoritmos, pero variando un poquito los flujos, o sea, es decir, cómo ingreso los datos, cómo los transformo y Sí. cómo al final tengo un poquito de conocimiento me va a generar un resultado diferente. Entonces creo que eso es muy motivacional en esto que tú estás diciendo, o sea, todavía estamos en una ciencia que si bien ha generado muchos beneficios solamente con la punta del iceberg, imagínense lo que puede tener detrás en el conocimiento y la comprensión de los datos a profundidad. Claro, sí, no, eso es bien importante. Ahorita lo tocamos a fondo, pero sí es bien importante nombrarlo de que hay gente que dice, toma este cursito de 2 meses de acá en internet y ya científico de datos. Hay que tener cuidado con eso porque si no sabemos bien cómo funcionan los procesos, podemos llegar a conclusiones erradas y esas conclusiones erradas pueden acabar con la gente. Por ejemplo, yo no sé qué piensen, pero yo estoy de acuerdo en las vacunas y yo creo que las vacunas no causan autismo. Y si uno va al origen de esto fue también un artículo en la revista Lancet, donde una persona hacía mal una estadística, no me acuerdo el nombre del profesor, solo recuerdo que comenzaba por W, que ligaba entonces, hacía un enlace entre el sarampión y el autismo, pero solamente en 12 personas. Entonces fue un estudio estadístico que no fue serio y pues yo creo que ha costado la vida de muchas personas porque ya De hay toda una acuerdo. tendencia de gente que no se quiere vacunar y no saben de dónde viene esto y este es el origen. Y luego hay otro artículo de este mismo personaje retractándose de lo que estaba diciendo. Bueno, ese es un tema chévere. Ahorita llegamos allá cuando hablemos de lo malo de Súper. esto. Ahorita hablemos de lo bueno, de lo que nos hace wow. De lo que nos genera emoción. Emoción y miedo. Esta noticia también genera miedo porque esto es como un capítulo, así comienza un capítulo de Black Mirror en Netflix, que ella, Eugenia, se le murió su mejor amigo y lo reconstruyó a punta de los tweets del mejor amigo, de los correos del mejor amigo e hizo lo que uno llama ahorita un chatbot. Entonces construyó un robot en la computadora, un bot con el cual pudiera chatear y el bot se comportara como su amigo y le respondiera como su amigo. Y ahí está el enlace para que vean que no miento, van a la BBC y leen lo que hizo Eugenia. Esta también es muy chévere, cáncer de pulmón. Está la noticia en la BBC, en la National Geographic. Entonces, esto lo que hacen es que a partir de la de radiografía tratan de detectar si hay un cáncer de pulmón o no. Este algoritmo lo entrenaron y lo pusieron a competir con los mejores radiólogos del momento y era exacto. Lo que decía el algoritmo lo decían los radiólogos. Hasta ahí me dice muy chévere. Lo triste es que lo compararon con radiografías anteriores y se dieron cuenta que había diagnósticos errados. Entonces uno dice, uy, acá, y ojo, esto no va a reemplazar al radiólogo, esto va a ser una herramienta para el radiólogo, ¿ok? Si el radiólogo se le está pasando algo porque no tiene el ojo entrenado, porque está cansado por algo, entonces el programa le va a ayudar, no lo va a reemplazar nunca.
Esto, bueno, yo estoy escuchando la música, no sé si ustedes la escuchen, pero acá en esta paginita ustedes pueden ir y pueden escuchar música que no ha sido compuesta por un ser humano, sino ha sido compuesta por un computador, un algoritmo, y se pueden combinar músicas, y es muy bonito, y cosas chéveres. Esta es otra chévere que algún día quisimos trabajar con un estudiante, pero no, hay proyectos que simplemente no arrancan. Esta gente lo que hizo es, y a nosotros nos interesa, por ejemplo, uno va a Boyacá y uno ve un montón de calles destapadas que no están en Google Maps, parece que no estuviera ahí volando en Google Maps. Y claro, porque Google Maps solo tiene como las calles principales. Entonces esta gente, Road Mapper creo que se llama, lo que hace es que a partir de fotos satelitales hace mapas y son mejores que los de Google, estos mapas. Ahí está la referencia. Acá en Colombia también estamos usando, y les voy a mostrar acá ejemplos. Por ejemplo, se están usando herramientas matemáticas para predecir crímenes. No es como la película de Steven Spielberg, que la haya visto, que uno dice, tal persona va a cometer un crimen a tal hora. No. Lo que uno dice es como, oiga, la probabilidad de que asalten a alguien en la séptima con 19 el domingo a las 9 de la noche supera el 80%, mandemos una patrulla. Y entonces el crimen comienza a bajar. ¿De acuerdo? Eso lo está haciendo, él es Francisco. Excelente. Sí, eso es buenísimo. Eso lo está haciendo Francisco, que es de la Universidad Nacional, con un equipo de la Universidad de los Andes que se llama Cuantil. No solamente en eso, este también es buenísimo. Este es un programa, lo bueno y lo malo. Lo bueno, el programa, lo malo, que lo compraban argentinos, porque como que o nos hace falta hacer más o nos hace falta creer más en nosotros. Pero bueno, esa discusión ya se las dejo a ustedes. Salió, a los que nos escuchen. En El Espectador, en ámbito jurídico y en El Tiempo salió este programa. ¿Este programa qué hace? Este programa le meten tutelas, un montón de tutelas, y se entrena para que el programa diga qué tutela es importante y cuál no. Por ejemplo, si es una tutela de salud, si alguien se está muriendo y necesita que le atiendan su tutela ya, pues esa tutela es urgente, se tiene que atender ya. Entonces, este programa de inteligencia artificial sugiere casos, dice cuál es prioritario. Se entrenó con 2016 tutelas y de ellas extrajo 32 casos prioritarios. Si este caso lo hubiera llevado un juez, le hubiera llevado 96 días hábiles de trabajo. Entonces son, otra vez, esto no va a reemplazar el juez, pero va a ser una ayuda, ¿de acuerdo? Y Y me parece que esto da en un punto, la otra vez he escuchado una noticia donde, por ejemplo, la Corte Suprema de Revisión se agenda para resolver 10 tutelas, perdón, 100 tutelas que llegan a la Corte Suprema en un mes, es lo que ella se agenda con un mes de anticipación, eh, de un mes que le llegan 1 millón. uy, Entonces, terrible, entonces estamos hablando de una teoría de colas grande, grandísima, sí, pues de situación de justicia de país que pues está retrasada, en la cual las claro, máquinas podrían ser eficientes en proveer cómo resolver y cómo apoyar esas decisiones jurídicas. claro, sí, estas cosas ya son una necesidad de nuestra sociedad, ¿no? O sea, realmente esta carrera ya es una necesidad, pero bueno, en esta diapositiva no es una necesidad, sino un juego. Esto es una máquina de Legos que ordena Legos. Entonces, las matemáticas o la inteligencia artificial acá, después de armar toda esa máquina, está acá a la derecha en reconocimiento de imágenes. Entonces, tiene una camarita y así como ve la camarita, le toma fotos al objeto que está cayendo y una vez que toma fotos, entonces predice qué objeto es y lo pone en una de las cajitas que se ve en la izquierda. ¿Qué tan bueno? Listo. Ahora sí vamos a hablar de que esto no es el santo grial para los que se han visto Indiana Jones. Y siempre tenemos que mirar el lado oscuro, siempre tenemos que mirar lo malo que puede pasar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el lanzamiento hubo una charla de María de Arteaga, profesora de Texas, muy buena, donde nos contaba que los algoritmos se vuelven, como lo está diciendo acá este mexicano, esta noticia en la BBC, se vuelven machistas y racistas. Y esto ha pasado durante años. Por ejemplo, cuando usaban los algoritmos para determinar si una persona era criminal o no, el hecho de que usted fuera negro o latino ya le sumaba puntos en lo criminal, y si usted era blanco, pues le bajaba puntos. Entonces, detrás de los algoritmos, mejor dicho, los algoritmos no son perfectos, no les podemos creer al 100%, no son un dogma de fe para nosotros los científicos de datos. Por ejemplo, el programa reclutador de Amazon se comenzó a volver machista. Entonces, si el programa en la hoja de vida se daba cuenta que había mujer, que era mujer, comenzaba a bajarle puntos.
Y conocí o leí en alguna vez otro programa que todo lo contrario, el programa para otra empresa se volvió, contrataba solo mujeres, Feminista. feminista, o bueno, no, tampoco, yo no sé, no, no como machismo, pero en otro sentido, porque contrataba mujeres bonitas y solo mujeres entre ciertas Ah, edades y solteras. Entonces, pero el problema de este programa sí lo entendí, el problema de este programa es que para hacer el algoritmo lo alimentaron y lo entrenaron con la base de datos de los últimos 10 años y la persona que estaba a cargo de contratar mujeres los últimos 10 años era una persona machista que solamente contrataba mujeres solteras, jóvenes y bonitas. Entonces, claro, si usted entrena el algoritmo con esos datos, pues el algoritmo va a quedar sesgado para allá. Entonces, eso es otro problema bien interesante de cómo revisar bien los datos, que no haya sesgo, y es un problema difícil, muy difícil. de acuerdo. Este es chévere y si quieren ir a la página, creo que él es abogado Tyler Vision, ya no me acuerdo, pero esto es una relación, lo que ustedes ven en negro es suicidios por ahorcamiento y lo que ven en rojo es cuánto se gastó la ciencia, cuánto se gastó los Estados Unidos en ciencia. Entonces uno ve esas gráficas y dice la correlación es perfecta. O sea, mirando la estadística, la correlación es del 100% o 99.9% y resulta que no hay correlación. Pues, ¿cómo va a haber correlación entre la plata gastada en ciencia o yo no la veo por lo menos? Y entonces ahí es donde uno dice, oiga, hace falta el factor humano para analizar las conclusiones del programa. Las conclusiones que nos sacó este programa, esta inteligencia artificial, hay que analizarla, a ver si tiene sentido o no tiene sentido. Esta es otra, que es gente que se ahoga en una piscina y películas en las que aparece Nicolas Cage. O sea, no Pero el sé. actor sí es malo. Sí. Bueno, ahí yo no me meto a opinar porque seguramente vamos a tener opiniones distintas en los que nos vean. Eh, pero por más malo que sea, no creo que la gente se tira a una piscina a ahogarse después de ver una película de Nicolas Cage. Pero había otra que no puse acá, había otra que no puse acá y era gente que se ahogaba en una piscina versus el número de helados que se vendían. Entonces uno dice, no, no tiene correlación, claro que no, ninguna es causa de la otra, no hay causalidad. Pero lo que sí hay es una relación en la temperatura, porque cuando la gente nada más, pues cuando hace más calor. Y cuando come más helado la gente, pues cuando hace más calor. El tipo de cosas se le ocurren a uno de humano, ¿no? Una computadora no va a tener estas ideas nuevas. Como hace poco Eh, salió ah, un meme que era justamente eso que comenta Germán, que parecía como una persona así empujando un camión, pero estaba montada arriba, y otros que estaban abajo empujando el camión, y pues el que estaba arriba era la correlación, y el que estaba abajo era la causalidad. Entonces es justamente eso, como entender cuál es las causas que hay como detrás de todos esos fenómenos estadísticos, ¿no? Que creo que este también es bien interesante, es la bien que está mostrando aquí Germán. claro, sí. Este también lo puse, pero lo puse como, tengo que estudiar este caso después porque no lo he estudiado bien. Se llama el survivorship bias, como el sesgo del sobreviviente, de la nave del sobreviviente. Y lo que pasa es que analizaban, creo que esto es en la Segunda Guerra Mundial, analizaban los aviones que regresaban vivos en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces decían, uy, fíjense que estos aviones tuvieron muchas balas en las alas y en la cola. Hay que reforzarlas. Y pues hasta que contrataron a un matemático y el matemático les dijo, pues ustedes están locos, o sea, lo que hay que reforzar es el motor, porque los que les dieron balazos en el motor y en las turbinas fueron los que no volvieron. ¿Sí me van a entender? Entonces, ellos al ver estos aviones y al decir, oiga, vamos a analizar dónde los impactaron más las balas. Entonces decía, los impactaron en las alas, hay que reforzar las alas. Pero fue este matemático judío, creo, Abraham Wald, el que dijo, no, lo que hay que reforzar son los motores porque los que volvieron, los que les dieron los motores no volvieron. Entonces, ese es un fenómeno que se llama el sesgo del sobreviviente, de la nada del sobreviviente. Bueno, si quieren más ejemplos, dígame. No, que excelente, que lo que estás poniendo es un ejemplo de si bien la gráfica nos muestra la relación posible para tener una mejor ventaja en los aviones, por ejemplo, el análisis que se requiere, o sea, el análisis es contrario. No hay que reforzar donde normalmente tienen las balas, porque en realidad los que no llegaban eran los que no, donde no se percibían los datos, que eran aquellos los aviones que tenían los resultados, aviones que eran impactados en el motor y que no se extrae la gráfica. Es una inferencia un poquito más desarrollada en lo que debe realizar un científico de datos,
en el análisis del resultado mismo que está viendo para poder lograr el objetivo final. En este caso era tener aviones que pudieran regresar pudieran regresar de la guerra y aumentar ese regreso de los aviones. Sí, sí, esos puntos son bien interesantes. Y cuando uno quiere aprender más, yo les recomiendo a Cathy O'Neill. Ella tiene esta charla en TED y tiene un libro, ahorita le muestro el libro, pero ella dice la era de la fe ciega en Big Data, en Machine Learning, no debe continuar, no podemos tener fe ciega en esto. Tenemos que evaluar las conclusiones, tenemos que estar evaluando constantemente los algoritmos, los datos, porque no, las máquinas no son inteligentes. Y el Es montón de yo esta semana también vi una cosa que me pareció interesante, era que evaluaban como el nivel de confiabilidad, creo que era algo así que tiene una persona a partir de los rasgos de su rostro. sí, Entonces decía, si tiene como esta estructura facial, entonces pues dan puntajes, si tiene esta otra. Y eso es como si volviéramos otra vez a la frenología, que era sí. esa ciencia en la que se medía el cráneo y de acuerdo a eso entonces, este va a ser un criminal, este no. Y es como una consecuencia de eso, como pues confiar ciegamente en lo que arrojan los modelos y pues, que a veces dan también cosas como muy abstractas. Claro, sí, fíjese que algo que nos falta en nuestra sociedad como colombianos es que nosotros debemos aceptar la crítica constructiva. O sea, hay que hacer una diferencia grande entre el discurso de odio y la crítica constructiva. Este tema de la frenología, como usted dice, donde le medían el cráneo a uno y si entonces si tenía un turupe por acá decían, usted va a ser un asesino, usted va a hacer esto creo que fue un periodista el que desestimó esto porque fue y se midió la cabeza de tres maneras distintas, de tres veces distintas, vestido de tres maneras distintas y le dieron tres conclusiones distintas. Y esto lo hizo él como para decir, esto no tiene sentido. Lo triste es que la frenología duró 200 años antes de convertirse en una pseudociencia. Entonces, imagínense que nacieron personas, estudiaron personas, hicieron su doctorado, murieron, nacieron sus hijos, hicieron su doctorado y la frenología era una ciencia. O sea, lo que es terrible es que duró 200 años. ¿Cuántas generaciones? Si una generación son 25 años, ahí hay 8 generaciones de personas que vivieron durante la frenología antes de que se declarara una pseudociencia. ¿Cuántas cosas así no están pasando ahorita? Por ejemplo, hay un documental bueno en Netflix diciendo cómo todas esas noticias de Netflix o Google nos dañan la cabeza porque no son imparciales. Entonces ya la gente, muchos creen que la Tierra es plana y muchos creen que no llegamos a la Luna, pero bueno, y entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Sí me van a entender? Todo ese tipo de cosas es como de cuidado, lo lleva uno como a pensar de que qué cosas son realmente ciencia y qué cosas son pseudociencia. Pero sí, buen ejemplo es de la frenología. Acá seguimos con las cosas que dan miedo. Si usted mete esta página, el algoritmo está para que uno lo baje, lo programe, lo corra. No sé si en la página todavía funciona, pero en esta página lo que hacen es agarran 20 frases suyas, como yo ya he dicho más de 100 frases en esta entrevista, y pueden hacer su voz digitalmente. Y pueden hacer que usted diga, sin usted decirlo, lo que ellos quieran. Y estuvieron por allá en Rumania, creo, llamó el CEO de una compañía como Telecom al contador el viernes a las 5 de la tarde y le dijo, tengo 10 minutos, necesito que me haga esta transferencia de dinero urgente a esta cuenta. Y pues claro, la voz era igualita, el tono era igualito, el tiempo era igualito, el timbre de voz era igualito, el contador lo hizo y fue un robo millonario con aprendizaje. Ahí métanse a esa página y ustedes escuchan a Bill Gates. Hace poquito, José, también en otro programa habíamos expresado que no le veía mucha aplicación al deepfake, ¿no? Que Ah, sí, era, que era, Gigante. pues sí. Ah, mira, ahí está. ahí está. Adelante, hermano. No, pues sí, Ah, esa vaina es peligrosísima. O sea, no solamente lo pueden meter a usted que usted dijo algo, sino que usted estuvo en una situación. Y hasta donde yo sé, lo último que yo leí, porque Facebook tenía un Facebook Challenge para detectar estos videos de deepfake, es que tenía menos de un 70% de exactitud el algoritmo. O sea, que no, se equivocaba. compraron. Uno de los grandes movimientos del mercado en esta situación económica ha sido la compra de un emprendimiento relacionado con la detección de deepfake que Sí, precisamente aumenta la accuracy en lo que tú estabas diciendo. O sea, es decir, ya lo subieron un poco más y por lo menos están detectando casi un 80% de las deepfake. Eh,
Entonces sí tenía aplicación industrial, José. Pero Sí, para Sí, lo contrario. pero para, sí, sí. exacto. Pero qué miedo, lo pueden poner a usted como si usted estaba robando y si tiene eficacia de 80% y pasan 10 videos, según esa Sí, probabilidad, en 2 videos no va a detectar el no lo programa. detectaron, correcto. O sea, todavía no se puede asegurar que el deepfake no pueda ser utilizado para Sí. males. Y fíjense que al ojo humano uno no encuentra, uno ve la cara de Bill Gates, pero no ve errores, no ve como un lag o como... Y lo triste es que el programa, si uno se mete a YouTube, uno puede bajar el programa y uno puede correr el programa y uno puede hacer estos videos en su casa. Eso es lo triste. Pues Eh, había una aplicación que es similar a esta que se llama el Deep Nude, que era con una persona y pues hace generar imágenes como sin ropa. Y era una aplicación, pues como dice Germán, pública. Incluso salió este mismo Andrew Ng pues, a solicitar públicamente que, digamos, quitaran esta aplicación públicamente. Hay claro, una, necesitamos regular esto, o sea, necesitamos acá que se metan abogados, necesitamos acá que se metan las leyes, que se meta una ética y necesitamos regular, como la película esta de Netflix, del dilema de las redes sociales, necesitamos regular lo que el Internet, los códigos, los algoritmos nos está mostrando. Este es un ejemplo hasta chistoso. Los datos y los algoritmos se pueden dañar porque alguien quiso. Entonces este tipo salió con 100 celulares a caminar en una calle en London, todos los celulares con Google Maps, y claro, Google Maps decía, hay un trancón el berraco, y pues no, qué trancón, era una persona caminando con los celulares, pero eso puede pasar, alguien puede dañar los datos solo por jugar, porque sí, y bueno, No, él y lo hizo. de hecho yo he visto pues también noticias como que hay granjas de celulares como en China, bueno, países así, que, que, por ejemplo, están como reproduciendo un video de YouTube muchas veces. Pues claro, Mm, eso también como que ayuda a inflar muchas ah, estadísticas sí, de seguidores, se lo venden a los que quieren ser youtubers, ¿no? sí. influenciadores, sí, Servicios. claro. Pero bueno, ya dejemos de hablar de lo feo, hablemos de lo bonito, ¿ok? Lo que podemos hacer en la Universidad Javeriana. Entonces, este fue un proyecto que nos plantearon con Juan Pablo una vez, que querían analizar la empresa ¿de qué? De energía. Querían analizar las cartas que les llegaban. Eso ya se hace, ese análisis de cartas. El proyecto no arrancó, o hasta donde yo sé no han seguido interesados. Podríamos hacerlo, suena chévere. Y es también lo mismo que hicieron con la Corte Suprema, analizar cartas, a ver qué tan urgente es su petición. Si se le está cayendo el poste de energía, o es que una toma de su casa no tiene energía. Entonces tenemos que clasificar esos proyectos o decir a qué departamento van. Ese no arrancó, pero debió haber puesto otro acá que sí trabajamos con Alianza Caoba, que fue con el Instituto Nacional de Salud. Entonces también ahí hicimos unos análisis muy interesantes, encontramos unas relaciones muy chéveres. Y lo más chévere de todo es que uno aprende. Yo aprendí muchísimo. En estos proyectos uno se enfrenta a cosas que Sí. uno no sabe y le toca aprender y uno aprende mucho. Y realmente cuando uno siente que está haciendo algo, por ejemplo, para el Instituto de Salud, para la sociedad, en favor de la sociedad, pues yo creo que es una ganancia personal, ¿no? Uno se siente muy chévere trabajando en eso. Sí, Aprovecho a de darle las hecho, gracias a Germán, Juan Pablo. nosotros desarrollamos un proyecto acá en la Alianza Cobá similar al que se tiene acá en la diapositiva. Estás enfocado a análisis de PQRs. Y de esta forma, entonces, lo que se hace es como la extracción de justamente este tipo de categorías para mejorar la atención. Entonces, bueno, ojalá, pues, luego de hacer algunas averiguaciones, pues, miraremos si les podemos dar más detalle de este proyecto, pero sí es Sí. algo, pues, en esencia, como lo que comenta aquí Germán. La clasificación pero también la clasificación de texto ya está. El mensaje para nuestros quienes nos ven es que la clasificación de texto ya es una de las tecnologías establecidas en la automatización y la inteligencia artificial, en el machine learning, y que básicamente la ciencia de datos puede aplicar. Hay que tener algunos pasos de contexto para analizar el contexto y la problemática en la cual está. Hay que tener una base de datos bien entrenada, pero es una de las características que se puede lograr. Entonces, es más bien una invitación para quienes nos ven, que cualquier problema que ustedes tengan donde tienen un gran volumen de texto y el resultado lo que buscan es clasificarlo, o sea, es decir, categoría 1, categoría 2, categoría 3, y quieren lograr ese resultado,
Ese es un proyecto que podemos mirar en la Universidad Javeriana, ya sea a través del programa de ciencia de datos que muy bien Germán está presentando, o en conjunto con la Alianza Caoba, en el cual pertenecemos José y yo, y también pertenece Germán como docente, asesor y consultor de los proyectos de investigación que tenemos al interior del centro. Gracias, sí. Estos son bien interesantes estos proyectos. Ahora que lo piensas, esto va a estar en YouTube, ¿no? Va a estar a la vista de todos. Entonces, todas estas imágenes son tomadas de internet. No me acuerdo espero no meterme en problemas porque esto no lo pensé hasta ahora, se me ocurre, esto fue un seminario que yo doy para estudiantes para mostrarles qué se está haciendo. Entonces, todas estas Sí, imágenes son tomadas de internet. el logo de Alianza Caoba pirateado, ya veo. Sí, también. No, luego ponemos las referencias. Uy, qué pena, qué pena. Esto también es tomada de internet. Se puede también predecir cáncer de seno, porque entonces es puro análisis de imágenes, de una mamografía. El cáncer de seno a veces se presenta de una manera muy sutil, que al ojo no entrenado no es capaz de verlo, pero hay programas que a través de este análisis de imágenes sí son capaces de decirle como, oiga, acá puede haber algo raro. Y pues yo lo iba a hacer con un estudiante de maestría, pero no arrancamos. Pero hay un Dream Challenge, se llama, en este tema. Y entonces hay gente que está trabajando y todos los años están mejorando los algoritmos. Esto es un tema bien interesante también. Una pregunta también muy interesante es qué ruido. Por ejemplo, todas estas plataformas en línea de Teams, Google Meet, todo eso están compitiendo para eliminar el ruido del background cuando uno está dictando una clase. Entonces la pregunta es ¿qué ruido? Es una pregunta difícil. También podemos trabajar en redes, muy parecido al problema que hicimos con el Instituto Nacional de Salud, pero por ejemplo, él es Daniel Jaramillo, profesor de electrónica de la Universidad Javeriana, y él también trabaja en redes, nodos, grafos. Como les digo, les estoy presentando proyectos que podríamos trabajar o que ya he trabajado. Él es Oscar Laverde, es profesor de biología. Entonces, esta imagen también copiada de internet. Pregunta cuántas imágenes hay, cuántos animales hay acá. Entonces, Oscar Laverde hace lo mismo, pero no con imágenes, sino con sonidos. Esta imagen sí es de él. Y entonces él es capaz, por ejemplo, de tomar una onda, ¿no? Una grabación. Eso que tiene ahí él son grabaciones y tiene grabadoras por todo Colombia de los bosques. Entonces, en esa grabación uno saca lo que se llama el espectrograma, lo pone en 3 dimensiones y queda estas montañitas. Y espectrograma me contaba él una vaina bien chévere, y es que, por ejemplo, miren acá, detectó que había lluvia. Esto es un periodo como de 5 días. Esto que se ve acá es lluvia. Entonces él decía, mire, por acá unas montañitas que salen es un grillo que canta después de la lluvia y no le tenemos nombre. O estos son los pajaritos que decían los abuelos que cantaban antes de la lluvia. Entonces él tiene un montón de proyectos muy chéveres también, que esto es puro análisis de ondas, muy, muy chévere, o análisis de imágenes si quiere ver el espectrograma. Otra cosa chévere es que si usted cuenta, por ejemplo, los animales en un bosque, usted puede contar la biodiversidad del bosque. Usted puede decir si el bosque está muriendo o el bosque está creciendo. Y pues eso ya también es un tema casi social, bien interesante para todos. Él es el director del MBA en la Universidad Javeriana y también en la conexión con Sons of New York City. Ellos lo que hacen es también detección de, por ejemplo, son un golpe, ¡pah! Quieren saber si fue un disparo, si algo se cayó, y en esta página de ellos, Sonic, están analizando todos estos sonidos de Nueva York con Machine Learning. Acá hay 2 noticias, ¿de acuerdo? De la BBC. Son acerca de los riñones. Entonces acá sí les puedo decir que las gráficas vienen de la BBC. El director de Economía y el director de Administración. Lo pongo porque los que se inventaron este algoritmo, el que se inventó el problema, fue un economista, pero luego lo resolvió un matemático y un economista, creo que fue en el 2012 y se ganó el premio Nobel. Y el problema se llama Matching Markets, como teoría de emparejamiento, mercados de emparejamiento. Entonces, la cosa es que uno tiene parejas y uno quiere hacer las parejas de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo mismo pasa en los riñones. O sea, este algoritmo puede que lo use Tinder, o seguramente lo usa Tinder o páginas así, pero se puede también hacer para donantes y receptores de riñones, porque el donante tiene unas características y el receptor otras. Necesitamos hacer el emparejamiento de la mejor manera posible. Y resulta que se está haciendo en Londres y ya está salvando vidas, porque antes se hacía un trasplante de riñón al tiempo, 2 al tiempo, ahora se están haciendo 20 al tiempo.
Y se está haciendo porque el matemático, creo que fue Lloyd, que dio una charla delante de 1000 doctores, y de esos 1000 doctores uno le puso atención y le dijo, oiga, esto sí lo podemos usar, y arrancó el proyecto. Entonces, los proyectos que ustedes arranquen hoy, muchachos, pueden salvar vidas en un futuro. Esto es un formante, él es el director de lenguas de la Universidad Javeriana. Lo pongo porque me sorprendió, mostré esta gráfica y pum, de una, es el único que me ha dicho, oh, formantes. Y yo, oh, caray, el director de lingüística la reconoció de una. Claro, formantes son como las frecuencias más altas que hace los sonidos, que hace la onda, cuando nosotros decimos cierta vocal, A, I, U. Y esto sirve, por ejemplo, para reconocer si alguien dijo algo o no dijo, o si lo dijo o no lo dijo, y entonces, o qué letra dijo. Entonces acá se ve que dijo la A, acá se ve que dijo la U, acá se ve que dijo la I. Eso también es un tema bien interesante, como lingüística matemática. Ella también es profesora de la Facultad de Comunicación y ella hace periodismo científico. Entonces es una rama también que está creciendo y en la cual podrían trabajar. The Guardian, The New York Times, ProRepública y La Nación tienen su equipo de científico de datos, y es algo yo creo que ya es necesario en todos los medios de comunicación. Necesitan un científico de datos que diga, esta gráfica está bien, y no se pongan como está pasando ahorita, que políticos publican gráficas y ni saben qué es lo que están publicando porque está mal. Necesita un científico de datos que diga, sí, esa gráfica está bien, usted no está hablando cosas que no son. Él es el director del Instituto del Agua. Y entonces está usando una técnica que tiene muchas matemáticas, mucha física, se llama Computational Fluid Dynamics, y lo están haciendo para encontrar, tristemente, cadáveres en los ríos, ¿de acuerdo? Acá está la nota en el blog del espectador, más o menos qué están haciendo ellos. Comienza la nota diciendo, el río Magdalena es el cementerio más grande de Colombia, ¿no? Tristemente. Sí. Ella es profesora de nutrición y bioquímica. También estamos en un proyecto ahorita con ella. Esto es un grafo, teoría de grafos. Se usa, por ejemplo, teoría de grafos para encontrar relaciones entre proteínas, y eso nos ayuda, por ejemplo, a encontrar medicamentos, a ayudar a crear medicamentos para, pues, no sé, para el Alzheimer, para la enfermedad que se quiera, para la enfermedad que no se tiene. Entonces es teoría de grafos aplicada a enfermedades neurodegenerativas. Janet se llama ella. O podemos jugar con las imágenes. Así comencé yo con estudiantes de tesis, que fueron ellos los que me enseñaron a mí procesamiento de imágenes. Esta es mi imagen si la pintara Van Gogh, si la pintara Kandinsky, si la pintara Fremont, o simplemente si le ponemos una textura de serpientes. Este tratamiento de imágenes sirve, por ejemplo, para esto. Esto se llama YOLO, You Only Look Once. Esto es una grabación de celular. Y este programita, que también está disponible en internet, lo que hace es contar cuántas personas están pasando. Entonces imagínense a alguien que trabaja en movilidad, pone una cámara de estas en la Javeriana y vas a ver cuántos carros están pasando al día. Y ya está eso ya está, solo correrlo No, y ya. incluso hace poquito teníamos un apoyo, una solicitud de tratar de intentar contar las personas que evadían el sistema de transporte público de la ciudad. Sí, Y esto, por ejemplo, es mucho aplicado a ese problema. claro. Poder contar qué personas evaden ese sistema puede ser interesante. Y pues esto lo puede hacer una cámara con el correcto entrenamiento. Claro, Un sistema más bien, no una cámara. sí. Sí, porque la cámara, creo que esta es una cámara de celular con una definición muy mala. Andrew Ng también salió hablando de este algoritmo, diciendo cómo se puede usar para el distanciamiento social, si la gente sí está cumpliendo el distanciamiento social o no. Claro. Uy, buena idea. Sí. No sé cuánto tiempo tengo, porque no sé Adelante, cuánto tiempo. adelante. No, adelante, Sí, Germán, bueno. adelante. Todavía, sí. Listo. Este proyecto también es buenísimo. Este video está en los desarrolladores de este proyecto. Ellos lo hicieron, tienen las librerías, está todo en MATLAB, o sea, son muy abiertos a que uno trabaje con eso. Si alguien en la Javeriana quisiera trabajar conmigo, yo quisiera entender bien esto, a ver qué otras aplicaciones. Entonces, ahorita ustedes están viendo que cambian las cosas, pero eso no es lo que uno ve. Lo que uno ve es este video que se va a ver ahí. Uno no ve nada, ¿de acuerdo? Uno ve que él está quieto y uno ve que el bebé está quieto. Ahora, ¿qué pasa si uno usa series de Fourier, analiza las ondas y exagera? Por ejemplo, en la derecha vamos a exagerar el movimiento y en la izquierda vamos a exagerar el color. Entonces, en la izquierda ustedes ven cómo le cambia el color la cara, y esas son las pulsaciones. Podemos medir las pulsaciones, y a la derecha podemos medir que el bebé sí está respirando porque se está moviendo.
Entonces esto es una vaina increíble, tiene hartas matemáticas, como las explican, estas son copias del video de ellos, lo explican ahí series de Fourier, y entonces acá ustedes se dan cuenta que arriba está el aparato midiendo el pulso del bebé, y acá en la imagen está el programa viendo el pulso del bebé, y ustedes ven, es muy, muy parecido. Se llama Viendo lo Invisible. Creo que ya casi va a acabar. ¿Cómo funciona? Entonces, pues hay que aprender matemáticas, Sí, porque hay sí, que esto saber. está bien. ¿Cómo funciona el machine learning? ¿Cómo funciona la ciencia de datos de la que estamos hablando a nivel matemático? Ah, bueno, pero acá no voy a decir mucho, y menos de matemáticas para no asustarlos. Pero el corazón siempre es como una función en la cual queremos encontrar el mínimo. Generalmente es la función de errores. Entonces, hay que saber matemáticas para saber si la función sí le podemos encontrar el mínimo, métodos para encontrarle el mínimo. El método que ustedes están viendo ahí es el gradiente descendiente, pero si ese método no funciona, ¿qué otro método usar? Si es un único mínimo o no. Entonces, hay matemáticas, muchas matemáticas detrás de eso. Y principalmente como que los métodos, hay dos grandes ramas, no son las únicas, pero hay dos grandes ramas, que una es como predicción, queremos predecir cosas, queremos predecir el precio del dólar en un año o cosas del estilo, o clasificación, queremos clasificar, por ejemplo, qué fármacos sirven para esto, qué fármacos sirven para lo otro. Entonces hay como dos métodos, uno de predicción y uno de clasificación. No son todos, pero la mayoría uno comienza estudiando por ahí. Listo, entonces ahora sí les cuento un poquito de la carrera. La carrera es una carrera de, acá está el precio de la matrícula, está la matrícula para hoy, ¿no? Estamos hablando para este semestre. Todos los años sube. Es una carrera presencial, este año no, por el COVID, pero es una carrera de 8 semestres. Tiene 5 líneas formativas. Entonces lo que ustedes ven en color naranja es la línea formativa en ciencias económicas y administrativas. Lo que ustedes ven en gris es una formación muy fuerte en matemáticas. Lo que ustedes ven en verde claro es una formación muy fuerte en sistemas también. Lo que ustedes ven en rosa o rojo es una formación en comunicación. Y la última es formación propia de ciencia de datos. Acá está la materia importante de la que estábamos hablando, legislación de datos, que es la que dicta el derecho. Ya sí voy a acabar para no aburrirlos tanto. Entonces las asignaturas son 31 en núcleo fundamental, 6 complementarias y énfasis, que son materias. Si a usted le gusta la ingeniería, pues vea hasta 6 materias en ingeniería. Si le gusta la economía, vea la en economía. 5 institucionales, que ve todo Javeriano. eh, hace parte de la formación javeriana. Y 4 electivas, que estos sí son cualquier cosa. Pueden ver hasta fútbol de sala si quieren. Entonces, ahí están acá, voy a ir rapidito, el que quiera puede pausar el video y ver las materias. Pero entonces, así se parte el núcleo fundamental: 9 de matemáticas, 9 de computación, 4 de comunicación, 5 de economía y 4 materias de ciencia de datos. Estas son las materias. Si quieren, pausenlas y leen las materias de matemáticas que van a ver. Estas son las materias de sistemas, no quiero quitarle mucho tiempo, entonces pueden pausar y ver las materias de sistemas que pueden ver. Estas son las 4 materias de comunicación. Estas son las materias de ciencias económicas y administrativas. Estas son las materias propias de ciencia de datos. Y la carrera ya existe en Colombia, es la primera en Colombia, pero ya existe en otros países, como en la University of San Francisco, en el Polytechnic State University de California, Valparaíso, Auburn University, Yale University, Ohio, Penn State University, University of London, y acá cerquita existe en Brasil, en el centro universitario. Los énfasis son como si usted quiere hacer la carrera, pero quiere especializarse en matemáticas, entonces puede tomar 3 de estas materias. Pausa si las quiere ver. En computación también usted puede tomar 3 de estas materias para su énfasis. Si usted quiere hacer, por ejemplo, usted está haciendo doble con economía o quiere ver más de economía y administración, estas son las materias. Y en comunicación, si usted quiere hacer lingüística computacional, periodismo científico, estas son las materias. Y bueno, este es mi correo, está en la página, y cualquier pregunta, con todo gusto. Excelente, Germán. Me causa curiosidad que hace poquito estaba leyendo cosas por ahí sobre la ciencia de datos y en realidad es algo que está inmerso en todos los campos científicos de la sociedad, ¿cierto? O sea, es llamada a ser como el gran impulso o la ciencia que impulsa a las demás en términos de encontrar resultados más allá de la capacidad de normal que tiene un ser humano, pues apoyarse con las computadoras,
en resolver problemas complejos y en tratar de que la computadora se apoye en ese conocimiento sobre el fenómeno social que se esté estudiando. Y me parece excelente lo que nos expones. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo ves, digamos, la ciencia de datos en Colombia en los próximos años? ¿Cuál sería una pequeña visión que nos pudieras compartir ahí? Como nos decía Francisco ahorita, esto está apenas naciendo, ¿no? Entonces, cuando algo nace va a tener que cambiar, va a tener que crecer y cambiar. Entonces, yo creo que es una carrera que llega para quedarse y para cambiar muchas de las cosas como vemos el mundo. Como Juan Pablo decía, es un tema transversal en todas las ciencias. Todos tienen datos ahorita, todos, y todos queremos analizar los datos. Entonces, yo lo veo como una carrera en crecimiento, como una carrera que va a tomar mucha importancia, además que es una carrera que, como nosotros en la Javeriana hay 4 facultades encima de nosotros, es una carrera interdisciplinar. ¿Cómo la veo? La veo un poquito transformada. En unos años sabremos qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo tan bien, y nos enfocaremos en lo bueno que estamos haciendo y en cambiar lo que no estamos haciendo tan bien. Así lo veo yo. Yo tengo una pregunta, Germán, que pues digamos a mí me llama mucho la atención también como en todos estos temas de formación, y es que a veces pues tener solo la formación de un pregrado pues ayuda bastante, pero pues también es necesario como seguir complementando como la formación académica, por ejemplo, con programas de posgrado, que digamos también es algo pues en lo que está metida la universidad. Mi pregunta es ahí cómo se relaciona, por ejemplo, el programa de pregrado de ciencia de datos y luego las maestrías que ofrece la universidad. Entonces, por ejemplo, la maestría en analítica o ahorita que también va a salir la maestría en inteligencia artificial. Mi pregunta es, por ejemplo, si tiene sentido, por ejemplo, que alguien se forme en este programa y luego, que eso también me pareció muy interesante la presentación, que pues hay como distintos énfasis de ingeniería, de matemáticas, de comunicación, se pueda como continuar profundizando en una de esos ejes también en una maestría, por ejemplo. Sí. Claro, yo creo que uno nunca termina de aprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno trabaja en un problema, uno trata de resolver el problema por los métodos que uno ha aprendido, pero lo importante de seguir aprendiendo cosas es que uno tiene como una mirada más abierta a más métodos que usar, a compararlos todos. Lo que usted dice, Francisco, es bien interesante porque próximamente vamos a estar spoiler alert acá, en negociaciones con las maestrías para que la continuación natural de la carrera sea por esos lados, claro. Entonces tengo que reunirme con Leonardo Flores, o ya hemos hablado con él, con el director de la maestría en inteligencia artificial, para que el estudiante que quiera aprender más de inteligencia artificial, manejo de imágenes, que es lo que hace Leonardo, entonces unas materias de ciencia de datos le valgan de la maestría sea más corta, le convenga a él y se especialice por esa rama. Entonces cada quien va a tener, lo bueno de esta carrera es que cada quien va a tener por dónde especializarse. Usted quiere especializarse en matemáticas, ¿qué puede hacer? Claro, usted puede especializarse en los algoritmos, implementarlos mejor. ¿Cuáles son las mejores maneras de optimizar estos problemas? Que sean más rápidos. Usted quiere especializarse en comunicación, claro, entonces vaya y hable de lingüística computacional o de periodismo científico. Entonces es una carrera, es como un abrebocas, ¿no? Le va a permitir a usted, ya que termine, pum, escoger para dónde se va, dependiendo de sus gustos, y pues es muy abierta. Sí, ese es el campo que tiene la ciencia de datos, ¿no? Que puede tener cercanía con las matemáticas y la estadística como disciplina, puede tener cercanía con la ciencia computacional, incluso puede tener cercanías con cualquier disciplina, como sea salud, lingüística, y cualquier disciplina o ciencia química. Entonces y además está siendo una de las principales habilidades demandadas actualmente en el siglo XXI, bastante demandada la ciencia de datos, pues por lo que decía Germán, todo ahora tiene datos. Claro. Ahora con la explosión de las tecnologías de la información, pues en teoría todos los datos son recogidos digitalmente y después se puede esperar a aprender de ellos y resolver problemas complejos en la vida humana. Claro, claro. Sí, o sea, si algo nos enseñó este COVID y esta pandemia es que médicos, epidemiólogos y matemáticos tenemos que trabajar juntos. Por el bien de la sociedad, todos tenemos que trabajar juntos. De acuerdo.
Sí, eso que dice Juan Pablo me parece súper interesante como de también poder complementar pues estos conocimientos con otras áreas del conocimiento. Y ahí mi otra pregunta es si también el programa evalúa la posibilidad de hacer como un doble programa con otros programas que tenga la universidad de pregrado. Claro, claro. Por eso, cuando yo les mostraba la parte del núcleo fundamental, cuando alguien está haciendo doble programa con alguna carrera afín, alguna carrera de las 4 facultades que están sobre nosotros, todas estas materias de énfasis complementarias y parte del núcleo fundamental ya las tienen ganadas. Entonces, eso es bueno, porque ya tienen muchas carreras empatadas, muchas materias. Porque entonces, digamos, si yo pues ingreso a la universidad y quiero hacer un doble programa entre ingeniería de sistemas y ciencia de datos, es como, digamos, está hecho como el programa como para que uno se pueda desarrollar en esas dos carreras, digamos, satisfactoriamente, ¿sí? Claro, claro, porque tiene muchas materias en común y entonces se puede trabajar en las dos al tiempo. Sí, claro, está hecho para eso. Mm, José, no sé, creo que el programa también ya, o no sé si tenemos alguna otra pregunta o algo No, pues de mi relacionado. parte no, pues me parece muy interesante pues toda la base conceptual que tiene la carrera. Y ya más hablando en términos, pues, un poco más administrativos, pues también todas las ventajas que tienen como los estudiantes de conectar esto con el posgrado, con otros pregrados, no, pues muy interesante, Germán, y pues nuevamente felicitaciones, porque pues de verdad que es un resultado bastante interesante. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el apoyo, gracias por la invitación. Y los que tengan preguntas, con gusto me escriben y yo trato de ser efectivo en el correo. Si quieren que vayamos a colegios, vamos a colegios y hacemos charlas, lo que necesiten. Y también desde Alianza Caoba, pues estamos dispuestos a trabajarles a cualquier problema. No le tenemos miedo a los problemas Sí, esa nuevos. parte también es importante resaltarla, que el programa no sale, eso me parece súper enriquecedor. Dado que la Javeriana tiene el centro de excelencia en Big Data y Analítica, o conformado dentro de una alianza de varias universidades donde está los Andes, la Javeriana, está AFI, CESI, hay varios grupos industriales y financieros. Esta carrera tiene, además de la potencialidad de ser pionera en Colombia, tiene la potencialidad de tener un centro en el cual se puedan hacer proyectos muy prácticos y reales a la sociedad. Y muy cercano a través de Germán, como él muy bien lo mencionó durante la charla, ya hemos tenido varias experiencias, una de ellas es la relacionada con el Instituto Nacional de Salud. Entonces, les queremos invitar a todos los que vean el video que se acerquen a la sede de la Universidad Javeriana, a la sede de la Alianza Caoba, que también está dentro de la universidad, y resuelvan todas sus inquietudes sobre plantear proyectos específicos si es desde una empresa o en su defecto plantear problemas relacionados con la formación al interior de las carreras o maestrías que se están dando actualmente. Entonces, no siendo más, muchas gracias. José, no sé cómo es. Síganos en las redes sociales. Sí, no, pues, bueno, ahora que lo mencionamos, Juanpa, pues importante, lo que mencionaba Germán, podemos dejar acá en la descripción del video, ya cuando lo subamos a YouTube, el correo, el contacto también, tanto de Germán como de la Alianza Cava. Y pues sí, entonces sí, pues denle manito arriba al video, suscríbanse, el botón está por acá, y finalmente clica la campanita para estar enterados de todo lo que estamos haciendo aquí. Pues ojalá regresemos recargados con nuevo contenido. Entonces, bueno, muchas gracias Germán, muchas gracias Juanpa, nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Bueno, Chao. muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias.